Este vídeo trata sobre funciones reales de variable real. Sin embargo, vamos a hablar poco de funciones. Vamos a hablar más de conjuntos y sobre todo de propiedades topológicas de conjuntos, de topología. Y es que, bueno, cuando trabajas con funciones, y tú ya lo has hecho, has calculado límites, ¿qué haces? Lo que haces es sustituir, si te da un resultado, ese es el resultado del límite. En algunos casos obtienes una indeterminación, factorizas, simplificas, obtienes el resultado del límite. Y yo he visto ejercicios donde no se justifica absolutamente nada, o sea, todos son cálculos. O sea, se está mecanizando todo, se están aplicando propiedades de límites de forma mecanizada, eso tiene resultado. Se está limpiando de matemáticas eso que estás haciendo. Y es que, por ejemplo, pues no se suele decir cuando calculas un límite por qué se sustituye. Bueno, eso es por continuidad. O, por ejemplo, no se dice por qué se calcula el límite en un punto. Se calcula el límite en un valor porque este es un punto de acumulación del dominio. Eso son cosas muy importantes y hay que hablar sobre ello. O por lo menos cuando lo estás haciendo, pues saber que están ahí. Eso son matemáticas, no te confundas. Entonces, como decíamos, hablaremos de funciones reales de variable real. Funciones reales de variable real. Aquí hay muchas palabras. La primera, funciones. O sea, vamos a tener funciones, son aplicaciones. O sea, tendremos la aplicación f. Cuando hablas de funciones, normalmente el dominio y el codominio son conjuntos numéricos, pues son subconjuntos de R, de Rn, etc. Y bueno, esto de reales hace referencia al codominio. Reales significa que el codominio es R. De variable real, eso hace referencia al dominio. Variable real, eso significa que el dominio es R, o en general un subconjunto de R. Subconjunto de R. Entonces, esto es lo que te deberían de dar cuando trabajas con una función real de variable real. Lo que pasa es que muchas veces pues, te dan la función y no te dicen cuál es el dominio y el codominio. Entonces, bueno, ya sabes que cuando no te dicen cuál es el dominio y el codominio, pues si trabajas con funciones reales de variable real, el codominio es R, para esta función de aquí, si quieres vamos a llamarle G, ¿vale? G estaría definido, va a parar a R, y el dominio es el máximo subconjunto de R donde la expresión que define la función tiene sentido. En este caso, pues tendríamos que esto tiene sentido siempre, excepto cuando el denominador se anula. Esto sería R, no me cabe, menos el 0. ¿Vale? Entonces, cuando te den solamente la regla, o sea, una expresión que te da la imagen de cualquier X, sustituyendo, pues ya sabes cómo se obtiene el dominio, máximo subconjunto de R, donde eso tiene sentido, y el codominio, que es R. Habitualmente cuando trabajas con funciones reales de variable real. ¿Podrían restringirlo? Pues sí, ¿vale? Pero en principio, en la mayoría de los casos es R. Vale, y entonces, como digo, vamos a hablar de conjuntos y, bueno, en primer lugar, me gustaría introducir el concepto de entorno. Un entorno de un punto, porque entorno está referido a un punto, es un alrededor de ese punto. Un alrededor por todas partes. Pues un vecindario. Por ejemplo, tú vives en una calle y tienes un vecino en la parte izquierda, un vecino en la parte derecha, un vecino enfrente,
pues todos los vecinos eso sería como un entorno tuyo. O por ejemplo, mirad, este conjunto, bueno, aquí he puesto unos puntos, en principio no hagas caso a los puntos estos, algunos es sombreado, ¿no? Otros no es sombreado, no hagas caso a eso por ahora, después sí que haremos caso. Pues mira, si tú coges este valor de aquí, pues un entorno sería un vecindario, sería pues esto de aquí, un alrededor por todas partes, esto de aquí, estos 6 puntos constituirían un entorno. Bueno, se puede tomar un entorno más grande, ¿eh? También si consideras todos estos de aquí, eso sería un entorno de este punto. Sería un alrededor por todas partes. En principio el entorno pues tienes por todas partes, pero a veces la forma que tiene el conjunto hace que los entornos sean solo por un lado. Por ejemplo, si tú consideras este punto de aquí, pues claro, por esta parte de aquí ya el conjunto no existe. Entonces los entornos serían alrededores por la parte, digamos, izquierda, abajo y arriba, pero no por la parte derecha. O sea que los entornos muchas veces, pues, no contienen por un lado elementos. Por ejemplo, vamos a considerar, por ejemplo, el conjunto, no sé, pues el intervalo 1 hasta 3. Vamos a ponerlo así. Bueno, esto es el intervalo 1, 3, cerrado en 1, abierto en 3, contiene el 1, no contiene el 3. Muchas veces se pone esto con paréntesis. A mí me gusta ponerlo así. Bueno, menos cuando escribo sobre estadística, que como la gente de estadística suele poner los intervalos abiertos con paréntesis, pues yo lo pongo igual para que no se quejen, ¿vale? Ahora con el libro de estadística que estoy escribiendo. Pero aquí yo normalmente escribo los intervalos abiertos de esta forma. Entonces, estos son los X, números reales que están entre 1 y 3, conteniendo al 1 y sin contener al 3. ¿Vale? Entonces, tenemos la recta real, aquí tendríamos el 3, esto seguiría por aquí, imagina que esto es el 1, ¿vale? Entonces, este sería ese conjunto. Y si nosotros nos restringimos a ese conjunto, no a todo R, sino a este conjunto, pues, ¿qué sería el entorno, por ejemplo, del 2, que está aquí? El 2 está aquí, pues un entorno dentro de ese conjunto sería un alrededor por la izquierda y por la derecha. Tiene que tener cacho por la izquierda y cacho por la derecha. Bueno, la idea es un poco más complicada, pero en principio serían así, ¿vale? Los entornos, que son los conjuntos que contienen al punto y contienen a un intervalo abierto que contiene punto. Pero olvidémoslo, un alrededor por las dos partes, ¿vale? Ese alrededor en principio no tendría por qué ser igual. Entonces, así serían los entornos de 2, 3 dentro del conjunto. Pues, por ejemplo, tendrías el... Normalmente yo los voy a poner como intervalo abierto. Ya digo que esto pues, son restricciones, pero desde el 1,5 hasta el 2,75. ¿Vale? Esto sería un entorno de 2. ¿Por qué? Porque el 2 está aquí adentro, ¿vale? Y sería un alrededor por la parte izquierda y por la parte derecha. Bueno, el 3 no pertenece a este conjunto, entonces no lo consideramos. El 1 sí que pertenece a ese conjunto, pero claro, el conjunto se acaba en el 1. Entonces, si tú consideras un alrededor del 1, pues por la parte izquierda no hay nada, habría solo por la parte derecha. O sea que los entornos del 1 saldrían alrededores que solo tomas por la parte derecha. Serían el 1, porque no puedes por la parte izquierda, pero tienes que considerarlo y tiene que ser un conjunto, un alrededor que contenga el 1, tienes que meter por esta parte de aquí, pues 1, 2, por ejemplo. Eso sería un entorno del 1. Entonces yo creo que el concepto de entorno pues está ahí más o menos entendido. Bueno, pues dentro de los entornos habitualmente trabajaremos con unos entornos. Más o menos nosotros podemos reducir todo a este tipo de entornos, ¿vale? Que serían lo que se conoce como las bolas,
¿vale? Entonces, serían los entornos de esta forma. Mira, tú tienes x sub 0 un número real y r mayor que 0, pues una bola de centro x sub 0 y radio r, pues sería, tú te coges el x sub 0, imagina que está aquí, está en la recta real, ¿vale? Mides una distancia r aquí, mides otra distancia r aquí. Entonces, este normalmente no lo vamos a considerar, vamos a trabajar con intervalos abiertos. Entonces, ahí sigue la recta real y el entorno pues sería este conjunto que subrayo, ¿vale? Entonces, claramente, este valor de aquí es x sub 0 menos r, y esto sería x sub 0 más r. Por lo tanto, este conjunto sería pues el intervalo x sub 0 menos r, que no está contenido, hasta x sub 0 más r. ¿Vale? Entonces, con esos son con los entornos que trabajaremos, pues para no complicar muchas las cosas. Aunque bueno, un entorno sería un conjunto que contiene a uno de estos, pero no lo complicamos, ¿vale? Entonces, fíjate que con esta restricción, pues nosotros, a partir de un x sub 0, para trabajar con entornos, lo único que tenemos que dar es el radio. Y, bueno, si trabajamos con ese radio, pues si trabajáramos, por ejemplo, en R2, tendríamos, pues, o por eso le llamamos radio, un alrededor, un punto por todas partes, tendríamos pues un círculo, ¿no? Círculo que no contendría la circunferencia, eso sería el entorno en R2. Bien, entonces ahora vamos a hablar de otro concepto importante en matemáticas en la vida, que es la distancia. Bueno, la distancia, ya sabes, que mides lo lejos o lo cerca que están las cosas. Y bueno, con la distancia puedes medir cosas que son próximas. ¿Qué significa que dos cosas sean próximas? Significa que la distancia entre ellas sea pequeña. Pero esto es relativo. Eso de próximo, de estar próximo, es relativo. Por ejemplo, imagina que tienes dos ciudades que están a una distancia de 30 kilómetros. Pues bueno, puedes pensar que esas ciudades son próximas. Sin embargo, si tú tuvieras que ir andando de aquí a aquí, pues creo que ya empezarías a pensar que no son tan próximas. O, por ejemplo, puedes pensar que Madrid y Buenos Aires están alejadas. O sea, la distancia es grande y no son próximas. Sin embargo, con una nave espacial, pues llegas enseguida de Madrid a Buenos Aires. Por lo tanto, pues si piensas así, pues sí que son próximas. Estaría más alejado ir a la Luna, ¿no? O sea que el concepto de próximo es relativo, pero fundamental en matemáticas sí se usa mucho. Eso de aproximarte, una aproximación, es próximo, es algo que se utiliza. Pero ya sabes que es un concepto bastante intuitivo. Bueno, y ese concepto de próximo, en términos de distancia, próximo es distancia pequeña. Pero bueno, también podemos hablar de próximo a un punto en términos de entorno. ¿Cuándo estamos próximos? Si trabajamos con entornos, pues tienes puntos próximos en ese entorno al punto en cuestión, x sub 0, si el radio es muy pequeño. Mientras más pequeño es el radio, más próximos están los puntos de este de aquí. ¿Vale? O sea que los entornos también te permiten hablar de estar próximos. Bien, distancia. Hemos hablado de distancia. Vamos a borrar esto de aquí. Se me ha quedado ahí eso que parece el 3 en raya con muchas más fichas, pero ahora después entramos en ello.
Bueno, yo he grabado algunos vídeos sobre esto, pero sobre distancia pues hay que hablar bastante, ¿no? Es un concepto muy intuitivo si hablamos de distancias en R, ¿no? Distancias de números reales. Si yo os digo cuál es la distancia de 2 a 5, pues bueno, si trabajas con la recta real, tienes 2 aquí, 3, 4 y 5, pues la distancia de 2 a 5 sería 1, 2 y 3. Bueno, no hace falta irte a la recta real. Yo creo que todo el mundo comprende que la distancia de 1 a 3 es 2. Bueno, si ahora decimos, ¿cuál es la distancia de menos 1 a 4? Pues si quieres, ampliemos por aquí un poco, aunque sé que lo sabéis, lo que es. Tenemos aquí el menos 1. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Esa distancia es 5. O la distancia, no sé, del menos 3 al menos 1. ¿Cuál es esta distancia? Pues está claro que aquí seguiríamos menos 2 y menos 3. Bueno, la recta sigue, ¿eh? Sigue, nunca acaba. R no está acotado inferiormente, ni tampoco superiormente, por ahí sigue hasta infinito. Pues esta distancia de menos 3 a menos 1 sería 1 y 2. Bueno, si yo ahora os pidiera que me dijerais una fórmula para la distancia de A a B, pues yo lo he hecho eso en clase, inmediatamente me dicen, pues ven esto aquí, y dicen que eso sería B menos A. Pero claro, yo aquí os he puesto distancias de números donde el primero es menor que el segundo. Y entonces sí que se cumple eso. Pero si te digo, ¿cuál es la distancia de 3 a 1? Pues aplicando la fórmula que tienes arriba, claro, yo puedo calcular esa distancia. Esto sería 1 menos 3, que te queda igual a menos 2. Y claramente la distancia no puede ser negativa. Entonces, claro, aquí lo que podrías hacer es cambiarlos de orden. La distancia de 3 a 1 es la distancia de 1 a 3. Pero para que no te salga negativa, pues hay una cosa que puedes hacer muy sencilla. ¿Qué? Pues poner aquí un valor absoluto. Incluso no haría falta que pusieras B menos A. Puedes poner que esto es, pues, A menos B. O sea, que esta sería la fórmula de la distancia. Distancia entre A y B, simplemente haces el valor absoluto de A menos B. De hecho, si trabajas con espacios vectoriales y tienes un módulo, pues la distancia entre dos vectores es el módulo de la diferencia entre esos vectores. Perfecto. Ahora vamos a decir una cosa bastante importante y profunda y que nos va a hacer mucho más buenos en matemáticas, porque nos va a permitir ver cosas donde otros no ven nada. Fíjate que aquí tenemos en la distancia un valor absoluto de una diferencia. Pues a partir de ahora, siempre que veas un valor absoluto de una resta o de una suma, pues recuerda, siempre tienes la opción de pensar que eso es una distancia. Por ejemplo, imagina que te dicen, o ves el valor absoluto de 2 menos 5. Claro, esto para cualquier persona es hacerlo, valor absoluto de menos 3, que esto te queda, pues 3. Pero eso es hacerlo y ya está. Aquí uno puede ver mucho más. ¿Qué es eso que pone ahí? Pues esto. Tenemos un valor absoluto de una resta, eso es una distancia. O sea, cuando tú veas esto, que sí, que lo sabes calcular, pero tú puedes pensar que eso es distancia de 2 a 5. Pero no solo eso, no me va a hacer falta, pero bueno, es que cuando tienes una suma, eso también lo puedes ver como una distancia. Valor absoluto de una suma, porque esto lo puedes ver como valor absoluto del 2 y este más lo pones como menos 1.
Tú dirás, eso es complicar. No es complicar. Esto es escribirlo de la forma adecuada para ver que esto es la distancia del 2 al menos 1 o la distancia del menos 1 al 2. Esto que te estoy diciendo ahora es muy interesante y enseguida volvemos a ello, porque yo os voy a presentar en un rato la definición de límite y vamos a ver cosas donde antes simplemente veíamos épsilon, deltas y historias. Vamos a ver cosas y eso va a ser muy interesante. Entonces, vamos a borrar esto de aquí y vamos a volver a eso que tenemos ahí, porque tengo ganas ya de borrarlo, que me está ocupando media pizarra. Claro, es que si me pongo ahora a dibujarlo, pues os voy a aburrir. Entonces, ahora vamos a eso. Vamos a borrar esto. Y vamos a hablar ahora de un concepto muy importante en matemáticas, sobre todo a la hora de calcular límites. De hecho, es trascendental. Es el concepto de punto de acumulación. Es algo que posiblemente no has escuchado en tu vida y estás harto de calcular límites. No me parece eso muy bueno, la verdad, porque es un concepto que se puede entender perfectamente. Mira, un punto de acumulación de un conjunto, pues, es un punto al cual te puedes aproximar a él tanto como quieras con puntos del conjunto distintos de él. Es lo contrario de lo que se denomina un punto aislado. Eso cuando tienes un punto del conjunto. Mira, aquí, en esto, ahora, de nuevo. Ahora sí que consideramos los puntos que están sombreados, ¿vale? Eso sería nuestro conjunto. Fíjate que si eso es nuestro conjunto, este sería un punto de acumulación. ¿Por qué? Pues porque te puedes aproximar a él con puntos del conjunto, como ves, distintos de él. Este sería también un punto de acumulación, ¿vale? ¿Por qué? Pues, claro, por la parte esta no hay conjunto, pero tú te puedes aproximar a este con puntos del conjunto distintos de él. O estos de aquí arriba, mira, este es un punto de acumulación, te puedes aproximar con puntos del conjunto distintos de él. Eso es muy importante, eso de distintos de él. Este está más solo que la una. Ese no es un punto de acumulación del conjunto. Es un punto del conjunto, pero no es un punto de acumulación del conjunto, porque no te puedes aproximar, como ves, ahí no hay puntos del conjunto. Eso es un punto aislado, no es un punto de acumulación. Pero fíjate, este de aquí no es un punto del conjunto. Sin embargo, te puedes aproximar con puntos del conjunto a él. Ese sí que sería un punto de acumulación del conjunto. ¿Por qué son importantes los puntos de acumulación? Porque son los puntos donde se calculan los límites. O sea, ese concepto de punto de acumulación está hecho a propósito para decir dónde se calculan los límites de funciones. ¿Vale? Entonces voy a borrar ya esto al fin. Espero no tener que repetir el vídeo porque si no, pues la habré fastidiado. Porque a ver cómo saco yo esto de aquí. Vamos a considerar un conjunto numérico sencillo y vamos a ver cuáles son los puntos de acumulación. Mirad, vamos a considerar el conjunto, vamos a llamarle D, que va a ser el intervalo desde 2 hasta 5, en 2 abierto, en 5 cerrado, unido con el 6. Ese conjunto de ahí. Entonces, lo dibujamos. Recta real, llegamos al 2. 2 no sería un punto del conjunto, porque tenemos un intervalo abierto ahí. Aquí seguiríamos al 5. 5 sí que es un punto del conjunto, porque es intervalo cerrado. Y ahora, pues por aquí seguiríamos, no hay ningún punto del conjunto. El 6 sí. Sí que es un punto del conjunto.
fíjate, el conjunto es esto que he sombreado y los puntos que he puesto ahí también sombreados o rellenos o como se diga esto. Por aquí seguiría R. Yo creo que está claro cuál es el conjunto. Mirad, al conjunto de los puntos de acumulación se le llama el conjunto derivado y se escribe ahí con una prima. En principio no tiene nada que ver con la derivada, ¿vale? Se escribe como una prima. ¿Cuál es el conjunto derivado de D? ¿Cuál es el conjunto de los puntos de acumulación de D? Pues mira, el 2 no es un punto del conjunto. Pero sin embargo yo puedo aproximarme mucho al 2 con puntos del conjunto distintos de él. Entonces, se tiene que 2 sí que es un punto de acumulación del conjunto. O sea que el 2 lo incluiríamos. Vamos a ponerlo así, así. Cualquier punto de por aquí en medio, pues tú puedes aproximarte, tanto como quieras, con puntos del conjunto distintos de él. Entonces, eso sí que serían un puntos de acumulación del conjunto. El 5 también. Te puedes aproximar por la parte izquierda, con puntos del conjunto distintos de él. Por lo tanto, el 5 también sería un punto de acumulación. Sería el conjunto 2, 5 y ahora el 6. Pues tú no puedes aproximarte al 6 con puntos del conjunto, muy importante, distintos de él. Luego 6 no sería un punto de acumulación del conjunto. 6 no es un punto de acumulación del conjunto, sí es un punto del conjunto. 2 no es un punto del conjunto, pero sí que es un punto de acumulación del conjunto. Entonces, ¿qué pasa con estos? Pues esos son los valores donde tú puedes calcular límites. Tú puedes calcular el límite cuando x tiende a 2 de f de x, si tienes una función f definida de D en R, ¿vale? Si este es el dominio, tú puedes calcular el límite cuando x tiende a 2 de f de x. No existe f de 2, porque 2 no es un punto del dominio. Tú puedes calcular el límite cuando x tiende a 5 de f de x, porque es un punto de acumulación del conjunto. Y también podréis calcular f de 5, y de hecho la función sería continua si ese límite coincide con la imagen, ¿vale? En 2 no hablarías de continuidad. Estoy adelantando acontecimientos, pero me da igual. Como estas cosas ya las has visto, el 2, pues ahí no es un punto de conjunto, nos hablaría de continuidad. Cualquier valor que tienes por aquí en medio, por ejemplo el 3, sí que podrías plantearte el límite cuando x tiende a 3 de f de x, que te dará un número, te dará más infinito, menos infinito, lo que sea. Sin embargo, esto no puedes planteártelo. ¿Por qué? Porque el límite es ¿a qué se aproxima la función cuando yo me aproximo a 6 con puntos del conjunto distintos de él? Y 6 no te puedes aproximar a él con puntos del conjunto distintos de él. O sea, 6 no es un punto de acumulación. Entonces, ¿está claro? O sea, para poder plantearte el límite tienes que aproximarte con valores de x, ese valor en cuestión. Valores de x del conjunto distintos de él. Puedes hacerlo en puntos de acumulación, pero no lo puedes hacer en puntos que no son puntos de acumulación. Por eso tú, cuando tienes el límite, cuando x tiende a 0 de 1 partido por x, pues nadie protesta, nadie rechista. ¿Por qué? Bueno, 0 no pertenece, se llama esta función g de x, pues 0 no pertenece al dominio de g. Pero 0, fíjate que el dominio de g, ya lo hemos puesto antes, ¿no? Es R menos el 0, sería esto de aquí, dominio. 0 no está en el dominio, pero sí que puedes aproximarte a 0, tanto por la izquierda como por la derecha, con puntos del conjunto distintos de él, y por lo tanto puedes plantearte el límite cuando x tiende a 0 de 1 partido por x, que ya sabéis que eso vale infinito. Que bueno, que estudias los límites laterales, uno te da más infinito, otro menos infinito y tal, y no vamos a entrar en ello ahora. Y bueno, vamos a borrar todo esto de aquí y vamos finalmente a hablar de límites. Imagina que tenemos una función real de variable real, f definida de D en R. Vamos a hablar de límites. Por lo tanto, vamos a considerar un valor del dominio o de fuera del dominio
pero que sea un punto de acumulación para poder plantearnos el límite. Consideramos x sub 0 un punto de acumulación del dominio. Eso es para poder aproximarnos a x sub 0 con puntos del dominio distintos de él. Entonces, en este caso podemos plantearnos el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x. Imagina que eso te da L, siendo L un número real. ¿Qué significa eso? Pues bueno, eso sabes más o menos qué significa. Yo creo que sabes más calcularlo que lo que significa. Pero vamos a, como decía en un vídeo, a desentrañar esto que tenemos aquí. De hecho, vamos a desentrañar enseguida la definición de límite. Esto es, ¿a qué se aproxima f de x? Cuando x se aproxima mucho a x sub 0 con puntos del dominio distintos de él. O sea, cuando tú escribes el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x igual a L, significa que cuando tú te aproximas mucho a x sub 0 con puntos del dominio distintos de él, la función se aproxima a L. Repito. Límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a L. Sí, cuando tú te aproximas a x sub 0 con puntos del dominio distintos de él, posiblemente eso no lo habéis escuchado nunca, es fundamental que sean distintos de él. Entonces, la función se aproxima a L. En principio, con la definición de límite, si a ti te dicen, ¿cuánto vale el límite cuando x tiende a 3 de una función g de x? Pues oye, si no te dice la función g de x no tienes ni idea. Pues mira, si ahora te dieran una pista y te dijeran que g de 3 vale menos 1, ¿cuánto vale el límite cuando x tiende a 3 de g de x? En principio, esto, la imagen, no tiene nada que ver con esto. O sea, esto no te aporta nada, en principio. Bueno, si la función g es continua, en este caso, si es continua, si g es continua, entonces sí, tú sabes que la imagen vale menos 1. Pero en principio, el límite cuando x tiende a un valor de una función es a qué se aproxima la función cuando tú te aproximas mucho a ese valor con puntos del dominio distintos de él. Distintos de él. Lo que pase en él te da igual, porque es a qué se aproxima con puntos distintos de él. Eso que quede claro. Bien, y entonces vamos a poner ya la definición de límite, la definición rigurosa, epsilon delta, en la situación de que existe el límite y es un número real, y x tiende a un número, y vamos a desentrañarla un poquito. Eso ya lo hacía en un vídeo antes, y vamos a hacer un poquito de trampa. He borrado cosas que tenía que haber mantenido, pero bueno. Tenemos lo que había borrado. Vamos a ponerlo aquí, a ver si esto me deja. ¿Os ha gustado esto, no? Un día tengo que hacer un sorteo, firmada. Bueno, tenemos una función, imagina f, definida de DNR, como decía antes, y vamos a hablar del límite cuando x tiende a x sub 0, entonces ese x sub 0 tiene que ser un punto de acumulación del dominio, ya sabes, un valor al cual te puedes aproximar con puntos del dominio distintos. Entonces, la definición del límite es la siguiente. Vamos a suponer que L es un número real y que el límite pues, te da un resultado. Entonces, se tiene que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a L, siendo L un número real, pues esto ocurre si solo si para todo epsilon mayor que 0, epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, este delta vendría dado en función de epsilon, pero no entramos en ello, tal que si x pertenece a D y 0 menor que el valor absoluto de x menos x sub 0 menor que delta, entonces
el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Esta es la definición rigurosa del límite, la definición epsilon delta. Bueno, esto cuando iba yo al instituto, trabajamos con ella, incluso nos ponían ejercicios donde, pues, dado epsilon, calculábamos el delta correspondiente a tal que se cumplía esto de aquí. Bueno, incluso te preguntaban la definición, tú lo que hacías era memorizarla y vomitarla en el examen cuando te la pedía. No me parece nada adecuado. Es una definición excesiva, yo creo, para educación secundaria. Entonces, ¿qué veis en esta definición? Con todo lo que hemos hablado anteriormente, yo os he dicho que íbamos a ver donde otros no ven nada. ¿Qué veis en esta definición? Yo creo que muchos lo estáis viendo. ¿Veis? Valores absolutos. Un valor absoluto de una resta y un valor absoluto de otra resta. Eso son distancias. Esto es la distancia de x a x sub 0. Y esto es la distancia de f de x a L. Voy a hacer un poco de trampa, pero no pasa nada. Epsilon y delta, pensar en cosas muy pequeñas. ¿Vale? Ya sabéis. Primero, esto de aquí. Esto 0 menor que la distancia de x a x sub 0. Eso significa que esta distancia es mayor que 0. Bueno, tú sabes que la distancia es 0 cuando los números son iguales. Distancia de AB es igual a 0, si solo sí, A es igual a B. Y aquí nos están diciendo que la distancia de x a x sub 0 es mayor que 0. Luego eso significa que es distinto de 0. O sea, que x y x sub 0 son diferentes, son distintos. ¿Vale? Entonces, aquí, esto simplemente dice que x y x sub 0 son distintos. Esto es la distancia de x a x sub 0, que es menor que delta, x y x sub 0 distintos, y esto es la distancia de f de x a L, que es menor que epsilon, pequeños. Entonces, ¿qué significa esto de aquí? Que x es distinto de x sub 0 y la distancia es menor que algo muy pequeño. O sea, que x y x sub 0 son muy próximos. ¿Y esto de aquí qué significa? Que la distancia de f de x a L es menor que algo muy pequeño, luego que son muy próximos. Por lo tanto, esta definición, ¿qué significa? Que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a L, si cuando te aproximas mucho a x sub 0 con puntos del dominio distintos de él, la función se aproxima, esta distancia muy pequeña, la función se aproxima a L. Repito, límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a L, si cuando te aproximas a x sub 0, porque esta distancia es muy pequeña, con puntos del dominio x perteneciente a D distintos de él, la función, esta distancia muy pequeña, se aproxima a L. Pues como veis, hemos desentrañado esa definición que en principio es muy extraña, esotérica incluso, parece que nadie vaya a entenderla, un capricho de los matemáticos para castigar al resto de la humanidad, pues se puede entender perfectamente. Bueno, pues hemos hablado de proximidad, ser próximos, de distancias, puntos de acumulación, de entornos, y al final hemos llegado a esta definición. Con este vídeo solo pretendo que todas estas cosas te suenen y que después, cuando yo presente nuevos vídeos, que voy a grabarlo calculando límites, y bueno, presente también el tema de funciones, límites y tal,
pues pueda hacer ciertas reflexiones que con esto que te acabo de contar vas a entender perfectamente. ¿Te ha gustado? Me alegro. Estoy todo el rato con el papel. Es que me da miedo que se me olvide alguna cosilla de la que tengo que contar. Son cosas fundamentales, cosas que pasan inadvertidas. Puede parecer un vídeo trivial que no sirve para absolutamente nada. A mí me gusta hacer todas estas cuestiones, perder una hora, entre comillas, perder porque es ganar, para que mis estudiantes después, cuando pues hablo sobre límites, calculo límites, hago ejercicios y claro, yo los hago pues como los hace todo el mundo, pues pueda hacer muchas puntualizaciones que hacen que eso que son simples cálculos se conviertan en matemáticas.